Menos sincronizado. ¿Qué? ¿63? Yo 37. Estos torneos en España. Tranquila, este no es la federal, sí. ¿A quién tuviste que ganar para llegar a la final? ¿Quién tuviste que ganar para la final?
¿Cuántos de jugar? Pablo, el teléfono está ali na cafetería a cargar, xa sabe Eric. Coño. Bueno, la idea es, nos vamos a entrenar un rato, podemos un poquito pelotear y luego vamos a ir a ver el partido. Todos juntos y hablamos. Debería pillar cámara. Es muy difícil le puede ganar perfectamente. Perdona un poco, pero también Rodrigo tuvo mucho miedo. Estuvo perdido, fue lo mejor. Estaba ahí que no era posible. Rodrigo es de Coruña, pero yo no sé muy bien. Bueno, ahí está. Tratando suave alrededor de Vamos, hombre. Vamos, Carlitos, pabile. Tengo que cambiar el cordaje y todo. Está súper fácil, ¿eh? Es algo Este también estuvo trabajando con El Safari, Cuidado, no mováis eso que está grabando la cámara. Tú aunque estés hecho polvo, deberías estar y luego estirar. No, me empecé a pegar muy fuerte todas. Súper torcido. Papi, la Yo podemos estaba tomar. pensando, venga, que se queda. Vamos, venga, corriendo. Carrera lateral. ¿Qué? Pablo, un día tienes que poner una hora de coordinación. Enorme. ¿Tú crees que daría? Coordinación, Pablo, mi mamá. Corriendo. ¿Quién está?
Rodillas arriba. ¿Quieres avanzar? A ver si vamos con ese no. Va a venir bien. Deberíamos. En función del nivel. Por la así. Tú cuando sepas que vas a poner aprendan un poco, porque la gente van a aprender. Si no, los otros no van a aprender. Así es. Vale, pues nada. Y después del resto, a ver si cuando llegue ahí ya te mando el email. Y a lo mejor yo te digo más o menos la disponibilidad de la gente que puede venir. Yo te mandaré las juntas de trabajo. Un día te mando, si no esta semana, un email tuyo, si ya tienes mis contactos. Y después ya cuando llegue ahí, pues ya hablo con varias gente del club y eso, a lo mejor pueden venir más chavales. Porque hay 2 o 3 que más o menos... No es que mala, pero aplauden y ya me condicionan. Entonces, bueno, pues oye, si todos juntos, está bien. Chicos, venga, a ver, atendedme, venid aquí todos. Vamos a pelotear un poco, o sea, porque sabéis las clases de tenis. Sois 2, 4, tienes que pelotear bien hasta botarse el pan. Peloteáis un poquito, además aquí te viene, no tengo tantas agujetas juego y tal, soltar. Vamos a pelotear nada, 15 minutos en paralelo. Vamos a ir a ver el partido de YouTube juntos y a charlar de tenis, ¿vale? No aumentar follón, si no, venimos para aquí y damos la clase, si de lo que se trata es de ver el partido y aprender. ¿De acuerdo? Venga, empiezan peloteando. Telmo y Álvaro vais para la pista de mediana. Por ejemplo, el señor Treyes con el señor Samuel y Fran en esta pista contigo. Mirad, ojo, pelotear como quien dice, no son ni campeones, porque ahí te puedes dar una piña, te tranquilidad.
por el medio, igual. Por el medio. Tanto. Me sale sin querer. A ver, puedes apuntar. Osorio. Osorio. Tranquilo, va. No comes. ¡Vamos! Sí, a ver, eso no va. ¡Oh!
Darle bien, que si no... Oye, os le dais bien a momento y a entrenaros, Miguel, sal de ahí. Pablo, tú vete con Samuel a la pista, 3. Derecha contra derecha. Frank, derecha, cojones. Revés. Álvaro y Telmo, todo derecha. Tú le das de revés y él de derecha. Cruzado, todo vale cruzado. Siempre con el golpe no se ha marcado, Tú derecho. Señor Treyes, es para hoy, no va mañana. Antón, que recojan, Que recojan ya. Está muy bien, claro. Está muy bien. No sacamos, no hay que jugar. Hay que recoger. Hay que recoger.
que vosotros cogeríais. Vamos a ver el partido.
Hola, cuidado. Hola, Robert.
Puede ser. Perdona, perdona.
Siempre me ha habido jugar, además. Parece que tengo ya reventado una mano. Hola. 2-0.
Joder, ya entra la reserva. Es que no traje la... Bueno, no traje el raquetero. ¿Qué? Botaracino, le decimos Roberto y Figueroa. No, ahora mire.